Bueno, ahí estamos con el primer flyer y vamos a ir rápidamente viendo qué estudiamos en estos últimos 6 miércoles. Estuvimos haciendo algunas aclaraciones que la perspectiva en que nosotros íbamos a abordar estas profecías iba a ser únicamente bíblica, ¿sí? Con los textos de la Biblia. Hablamos acerca de nuestra fe, la fe cristiana que se basa en presuposiciones, que son que Dios existe y que Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero también la Biblia dice que Dios tiene secretos, que las cosas reveladas son para nosotros, pero los secretos son de Dios, por lo cual hay algunas cosas que no nos son reveladas. Que nuestra mente y comprensión son finitas, que no podemos entender todo, que la mayor parte de la escritura está escrita en lenguaje literal y no simbólico, y que el lenguaje simbólico debe interpretarse fuera de las subjetividades del contexto histórico, sociocultural, étnico, político, etc. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar la historia como un todo. Hay un micrófono que está abierto. Tenemos que mirar la historia como un todo y ver la profecía en el contexto de toda la historia. ¿Sí? Muy bien. Los destinatarios de las profecías finales, que no solamente se encuentran en Daniel y Apocalipsis, sino como ya hemos visto, hay algunos que se encuentran en Primera y Segunda de Tesalonicenses, algunas se encuentran en Primera Corintios y en los Evangelios, pero los destinatarios de estas profecías son el pueblo de Israel, nosotros, la Iglesia, la humanidad en general, las naciones como tal y la creación en general. ¿Sí? Los objetivos de las profecías son advertir, esto significa prevenir, preparar, instruir, ¿sí?, al pueblo de Dios acerca de los atributos de Dios, acerca de doctrinas fundamentales para la Iglesia, sostener, animar, fortalecer, comprender los tiempos y el plan de Dios. ¿Por qué estudiamos estas profecías en Daniel y Apocalipsis? Porque Daniel y Apocalipsis tienen cosas en común. El contexto histórico mundial mostraba en ese momento una concentración del poder humano. En el caso de Daniel, Babilonia como un imperio que dominaba todo, y en el caso de Juan en Apocalipsis, Roma, un imperio que dominaba todo, la suma del poder humano. Un gobierno satánico porque estos imperios eran completamente paganos y el diablo se manifestaba con libertad a través de estos imperios. Un ámbito de aparente derrota, en el caso de Daniel, la derrota del pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, y en el caso de Juan, la derrota de la iglesia, simbolizada por Juan, que estaba en Patmos en plena persecución de la iglesia, estaba cautivo en una isla, desterrado en una isla. ¿Sí? Y por otro lado tienen en común tanto Daniel y Apocalipsis que en los dos casos encontramos un profeta fiel que estaba dispuesto a transmitir, ¿sí?, el mensaje de Dios. Daniel, apenas es llevado a Babilonia, empieza a tener relación con Nabucodonosor, que era el monarca, era la suma del poder, y vamos a ver cómo Dios, para poder manifestar su voluntad para toda la tierra, para todo el globo terráqueo, para toda la humanidad, Dios va a intervenir o se va a hacer acompañar por los poderosos de la tierra, que quizás no creen en Dios o no tienen muy en claro quién es Dios, pero son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. Muy bien. La primera profecía que tiene que desentrañar Daniel era la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor. Y veíamos en esa estatua que en ella se simbolizaban 4 reinos y 4 tiempos de la historia de la humanidad. El imperio babilónico, que era la cabeza de oro, el imperio de los medos y los persas, que era el pecho y los brazos de plata, el imperio griego, ¿sí?, que era la parte de los lomos, del abdomen de la estatua, y las piernas que eran de hierro, con los pies de hierro y de barro que simbolizaban el imperio romano. Toda esa estatua es destruida por una roca cortada, no por mano, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a poner fin
al reinado humano sobre la tierra, manifestado en estos 4 imperios. Después fuimos viendo otra visión de Daniel, que era la de las 4 bestias, que eran los mismos 4 imperios, pero ahora simbolizados, en vez de con metales, con distintas bestias que fueron apareciendo en visiones a Daniel. La primera bestia fue Babilonia, este león alado. Después vimos que heredamos nosotros de Babilonia. La segunda bestia fue Persia, era este oso con unas costillas en la boca. Y también vimos que heredamos de los persas. Después Grecia, ¿sí? Esa bestia que tenía 4 alas y 4 cabezas. Y después vimos también todo lo que nosotros heredamos de los griegos. Y finalmente esa bestia horripilante, terrible, espantosa, que simbolizaba a Roma. Un imperio que, como dijimos varias veces, dura hasta nuestros días, ¿sí? Que las secuelas del Imperio Romano todavía están en el mundo, y después vimos qué heredamos nosotros de esa Roma. Ahora, después de ver eso, estuvimos viendo que el Imperio Romano sigue estando a través de la Comunidad Económica Europea, y que en Daniel se habla que de ese Imperio Romano iba a salir un cuerno pequeño que iba a desafiar a Dios. Hasta ahí llegamos. Después nos mudamos al Apocalipsis y empezamos a hablar acerca del diablo. Estuvimos hablando cómo aparecía el diablo en el Antiguo Testamento, cómo aparecía en el Nuevo Testamento, y empezamos a ver en Apocalipsis 12 la profecía de la mujer, el niño y el dragón, ¿sí? La mujer que simbolizaba el pueblo de Israel, y después posteriormente la iglesia, la esposa del Cordero, el niño que era Jesucristo, y el dragón que era Satanás, ¿sí? Representado allí en Apocalipsis capítulo 12. Ahí estuvimos hablando acerca del niño, ¿sí? Y las profecías acerca de ese niño, quién iba a ser, de dónde iban a ser, ¿sí? Cuál era el destino de ese niño. Y después ya en Apocalipsis 13 volvemos con otra bestia, ¿sí? Esta bestia que se parecía mucho a la bestia del Apocalipsis que representaba a Roma, la volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Tenía 10 cuernos y también hablaba, ¿sí? Como hablaba el cuerno en la otra bestia, acá hablaba la bestia, hablaba en contra de Dios, hacía guerra a los santos y tomaba dominio de todo el mundo. Después en Daniel capítulo 7 vimos cómo se juzgaba a esa bestia, ¿sí? Que había un juez, que estaba el Hijo del Hombre también en ese juicio, que el cuerno insolente y parlanchín, ¿sí? Que estaba allí en Daniel, que después lo vamos a representar con el hombre de pecado, la bestia, es juzgado y será destruido. Y que después de eso los santos, o sea nosotros, la iglesia, va a gobernar, ¿sí? Finalmente vimos una profecía que se encuentra en Apocalipsis y que también está en Daniel, que nos muestran el carnero y el macho cabrío, que son el imperio persa y el imperio griego. Y lo vimos esto porque nos íbamos a detener un poquito en el imperio griego, ¿sí? En el imperio griego surge un gran general que es Alejandro Magno. Este general aparece en Apocalipsis, ¿sí? Como un cuerno que se rompe porque muere joven y le deja todo su reinado, todo el imperio griego a sus 4 generales. En realidad no se lo dejan, se lo reparten entre ellos, ¿sí? Que son estos 4 cuernos. Dice que Alejandro no dividió el imperio entre estos 4 generales, ¿sí? Pero ellos se lo dividieron entre ellos. De estos 4 generales, ¿sí? El que nos importa a nosotros es Seleuco, porque de un descendiente de Seleuco
aparece el cuerno pequeño, ¿sí? Este cuerno pequeño fue un rey que estuvo en la zona de Siria y de Israel, y que se llamó Antíoco Epifanes. ¿Y por qué nos interesa? Porque este hombre se puso en contra de Dios, prohibió la religión judía, sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén, comenzó a perseguir al pueblo de Dios y se oponía contra todo lo que se llamaba Dios. Nos interesa porque él va a ser como un adelanto de lo que va a ser la bestia que va a aparecer en los últimos tiempos, ¿sí? Así que estuvimos hablando un poco sobre este Antíoco Epifanes. Y de ahí nos trasladamos a las profecías que aparecen en 2 Tesalonicenses, que nos cuentan cómo va a ser el hombre de pecado, ¿sí? Este ser maligno, respaldado por Satanás, que va a gobernar el mundo. Pero para que esto pase, para que él gobierne el mundo, tiene que venir el Señor a buscar a su iglesia. Dice ahí en 2 Tesalonicenses que hay algo que todavía le impide a ese hombre manifestarse. Es muy probable que este hombre ya haya nacido y esté ya en nuestro planeta, pero mientras que la iglesia esté en el mundo, él no se va a poder manifestar. Hay un montón de cosas que la iglesia, funcionando, orando, predicando el evangelio, está frenando de la maldad del mundo. A veces parece que no hacemos demasiado, pero la Biblia dice que nosotros somos la razón por la cual la maldad no termina de gobernar el mundo. Pero una vez que la iglesia se vaya, en el rapto, que vamos, ya lo hemos visto y ahora lo vamos a repasar, este hombre ya no va a tener nada que le impida dominar todo el mundo, ¿sí? Y explicamos que se parecía mucho a aquel Antíoco Epifanes porque se opone contra Dios, se levanta contra cualquier cosa que sea objeto de culto, o todo lo que se llame Dios, se sienta en el templo como Dios, se hace pasar por Dios como este Antíoco Epifanes. Esto es lo que va a hacer este hombre. Pero la iglesia ya no va a estar, ya partió con el Señor. Las características de este hombre, que su advenimiento es por obra de Satanás, hará prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, engaña a los que se pierden. Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira y va a tomar el dominio completo de todo el mundo, ¿sí? Esta bestia está retratada en Apocalipsis capítulo 13, dice que blasfema contra Dios, contra el templo, contra el cielo, combate a la iglesia, es una autoridad mundial y será adorado por los no salvos y vendrá acompañado, ¿sí? ¿Por quién? Por el falso profeta. El falso profeta, cuya profecía la vimos en Apocalipsis capítulo 13, es este cordero dragón, ¿sí? Una rara mezcla entre un cordero y un dragón, que va a ser como el presentador, el telonero, ¿sí? El showman, que va a estar siempre alentando a que la gente siga a la bestia, va a ser un mago, un hacedor de prodigios, va a construir una imagen de la bestia que va a hablar y va a mandar a matar a todos los que no adoren, ¿sí? A esta cosa que él haga, que representa a la bestia. Es el impulsor de la marca de la bestia, que es el 666, y debe ser el que hizo activar la alarma ahora de un auto acá afuera, pero ya se calma. Y también es el que va a organizar el control total del gobierno en el mundo, ¿sí? Así que la bestia y el falso profeta van a ser quienes van a tener la suma del poder mundial en algún momento sobre la tierra. Estuvimos viendo también que sobre la tierra hubieran dictadores que se parecían mucho, ¿sí? A esta bestia que aparece profetizada en el libro de Apocalipsis. Y vimos en distintos países cómo hombres dictadores a quien la gente seguía ciegamente mataron millones y millones y millones de personas, especialmente durante el siglo XX. También estuvimos hablando de que tenemos que prepararnos porque vienen tiempos con falsos profetas, ¿sí? Hoy en día
estamos en el tiempo de la apostasía. Una de las características del tiempo final es la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? El pueblo de Dios deja a Dios y se va atrás de estos falsos profetas, de estas falsas enseñanzas. ¿Sí? Son los predicadores de la prosperidad, son aquellos que hacen de la piedad una fuente de ganancia, aquellos que todo el tiempo están emitiendo nuevas doctrinas sin base bíblica, lanzando profecías, ¿sí? Por ejemplo, anteayer estuve hablando con una persona que me dijo que recibió una profecía que el diablo había salido del infierno exclusivamente para destruir su matrimonio. Se lo había dicho un profeta en la iglesia. Yo le digo, mire, eso no es una profecía que viene de Dios. Primero que nada, el diablo no está en el infierno. Así que no necesita salir del infierno porque el diablo no está en el infierno. Va a ir a parar al infierno, pero no está en el infierno. Así que si un profeta le dijo que el diablo salió del infierno única y exclusivamente para destruir su matrimonio, está mintiendo, ¿sí? Así que está lleno por todos lados de falsos profetas que le dicen cosas a la gente de parte de Dios. Esta es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Muy bien, estuvimos viendo el rapto, cuando la iglesia va a ser arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, y estuvimos viendo detalles de ese momento, ¿sí? Y que a partir de ahí nosotros vamos a estar siempre con el Señor, ¿sí? Los muertos en Cristo, aquellos que eran cristianos y murieron, y los muertos y los que están vivos cuando el Señor venga, vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, y a partir de ahí ya nadie nos va a separar de nuestro Señor. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ya no está comprometido nuestro futuro para nada a partir de ese momento. La Biblia también nos enseña que nosotros vamos a reinar sobre esta tierra 1000 años con Jesucristo. ¿Cuándo? Bueno, lo vamos a ver hoy, cuando ordenemos todas estas cosas. Estuvimos viendo el milenio en el cancionero cristiano, y también que la Biblia relata en Apocalipsis 20 cómo se va a terminar Satanás, cuál va a ser el fin de Satanás, ¿sí? Cómo va a ser puesto en libertad después de los 1000 años, cómo va a salir a engañar a las naciones, cómo va a preparar un ejército, esa batalla final, el Armagedón, y cómo Dios lo va a destruir, cómo va a destruir todo esta creación, los cielos y la tierra, para hacer un cielo y una tierra nueva, lo cual está relatado ahí en 2 de Pedro. Si usted no se acuerda nada de todo esto, dice, ¿cuándo lo vimos esto? Bueno, vea los videos de nuevo, y con tranquilidad, ¿sí? Tiene todo el verano para poder volver a ver los videos y buscar todos los textos y leerlos, porque eso es lo importante, que ustedes corroboren en los textos que lo que yo les digo está en la palabra de Dios. Después estuvimos hablando de 2 juicios, ¿sí? Uno de ellos, el tribunal de Cristo, que es el juicio por el cual vamos a tener que pasar los cristianos. Que en el cielo está preparada una boda para que nosotros, como esposa de Cristo, nos encontremos con Él, pero previo a eso tenemos que pasar por el tribunal de Cristo, ¿sí? Y es una vez que pasemos por ese juicio que vamos a recibir una ropa especial, que vamos a recibir nuestras coronas, nuestros galardones. Más allá de la salvación, hay muchas cosas más preparadas para los que anhelan la venida de Jesucristo. Y después, lo último que vimos fue el juicio del gran trono blanco, donde todos los habitantes de la tierra que no pertenecen a la iglesia de Dios van a tener que comparecer y van a ser juzgados según sus obras. Bueno, terminamos con eso. Y ahora vamos a la clase de hoy. Espero que estén despiertos y vamos a hacer una última advertencia, ¿sí? Unas últimas advertencias. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, más la palabra de Dios, más mis palabras, decía Jesucristo, no pasarán, ¿sí? Y dice después que del día y de la hora de la venida de Jesucristo no hay ninguna certeza, nadie lo sabe, ¿sí? Jesucristo dijo que ni siquiera los ángeles del cielo, ni Él, saben
cuál es el día de la venida de Jesucristo, que solamente lo sabe el Padre. ¿Sí? Así que esto es lo que dice la Biblia, por lo cual si alguno le dice a ustedes que sabe qué día va a venir Jesucristo, le está mintiendo. ¿Sí? Le está mintiendo. Y si también le quiere ir arrimando el bochín y decir, bueno, yo me parece a mí que va a ser en tal mes de tal año, le está mintiendo. ¿Sí? No podemos saber cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que tienen que darse ciertas cosas que ya las hemos visto. Tiene que venir la apostasía, que la apostasía ya está, tiene que haber falsos maestros y falsos profetas, que ya están, pero falta que la iglesia sea arrebatada, que venga el hombre de pecado a gobernar sobre la tierra, y ahora vamos a ver cómo se dan esos acontecimientos. Quería hacerles notar también un versículo que está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Sí? Allí se le dice a Juan, deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y quien sea santo siga santificándose. Este versículo ha tenido sin fin de interpretación. Y yo les voy a dar la mía después que tome este trago de café. Nosotros nos acercamos a los últimos tiempos. Eso es evidente. El mundo se prepara para un gran gobierno mundial. Habrá una forma de ejercer el comercio única. Solamente algunas personas estarán autorizadas para comprar y vender. El Imperio Romano cobrará vida nuevamente y un hombre tendrá la suma del poder mundial. Como nosotros como iglesia, ¿sí? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos que llevar adelante? ¿Cuál sería la urgencia? El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que tener este sentido de urgencia y tratar de rescatar a la gente como si lo estuviéramos salvando del fuego. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que ir y predicarle el Evangelio a toda criatura. Tenemos que enseñarle todas las cosas que Él nos ha enseñado y que tenemos que bautizarlo, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea principal, y es la tarea que tenemos que hacer en este último tiempo. Yo creo, hermanos, que este versículo se refiere a que nosotros no tenemos que gastar nuestro tiempo en tratar de torcerle la voluntad a aquellos que ya han recibido el mensaje y que no quieren obedecer a Dios, que ya han decidido, ¿sí?, ser tibios, como dice Apocalipsis, no ser ni fríos ni calientes, que han decidido ser religiosos, que en realidad no quieren servir a Dios, pero por las dudas quieren seguir manteniendo su cartel de cristianos, no sea cosa que Dios se equivoque y se lo lleve lo mismo. Y a veces nosotros, especialmente los pastores, gastamos gran parte de nuestro tiempo tratando de convencer a personas que no quieren servir a Dios a que comiencen a servirlo. Y nos olvidamos de nuestra principal tarea, que es la de predicar el Evangelio. Yo creo que es tiempo de urgencias y que cada uno de nosotros debe focalizarse en predicar el Evangelio, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y nuestra principal tarea es justamente predicarle el Evangelio a todos, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. También dice ahí en Apocalipsis, miren, yo vengo pronto, traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones, ¿sí? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto significa que Dios ha puesto un principio para este mundo, y en el principio dice que creó los cielos y la tierra.
Y en el final va a venir su Hijo Jesucristo a reinar en gloria, y aquellos que se han arrepentido, que han aceptado el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo es su Señor, ellos van a reinar con Jesucristo. Ese es el fin, el principio y el fin, ¿sí? Después de estas advertencias, vamos a ordenar de dos maneras los acontecimientos finales. En Daniel, capítulo 9, y ahí ya le digo a Atilio que se prepare, Daniel, capítulo 9, tenemos los versículos del 24 al 27. Atilio, si fueras tan amable, Daniel 9, del 24 al 27. Al 27. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan, al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Muy bien. Cuando Atilio comenzó a leer, dijo que este plazo fue puesto para el pueblo de Dios, ¿sí? Este es el plazo que está determinado para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en el libro de Daniel, es el pueblo de Israel. Estas 70 semanas nos hablan de cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Bueno, Dios lo determinó en 70 semanas. Dice que las semanas se van a dividir en 3 periodos. Un periodo que es de 7 semanas, otro periodo que es de 62 semanas y una semanita que queda sola al final, ¿sí? Y esos 3 periodos están separados ahí en la palabra. ¿Y desde cuándo se empiezan a contar estos tiempos finales? Estos tiempos finales se empiezan a contar desde el momento que Israel vuelve a su tierra después de estar en cautiverio. Cuando sale el decreto de que el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra, ahí Dios activa el tiempo final para el pueblo de Israel, ¿sí? Él lo había escogido como pueblo, el pueblo fracasó en seguir a Dios, Dios lo castigó 70 años en Babilonia y les dice, bueno, ahora ustedes van a volver, les quedan 70 semanas de cuerda a ustedes, ¿sí? Y estas semanas se dividen primero en un periodo de 49 años, ¿sí? Entre que Esdras comenzó a reedificar Jerusalén, ¿sí? Ahí lo tienen en el cuadro ustedes, hasta el tiempo que profetizó Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí pasaron esos 49 años, ¿sí? Que el pueblo de Israel estuvo en su tierra y Dios le siguió hablando al pueblo, le siguió mandando profetas para que ellos escucharan la voz de Dios. Ahí transcurrieron las primeras 7 semanas, o sea, los primeros 49 años. Después, desde ese momento, desde que
se cayó Dios, que no habló más Dios, hasta la venida de Jesucristo, cuando Él comienza su ministerio y Dios empieza a hablar de nuevo, ¿sí? Pasaron las otras 62 semanas, o sea, 434 años. En total, entre los 49 primeros y estos 434, tenemos 483 años. Son semanas de años, ¿sí? Se van sumando los años. 69 semanas por 7 nos da esta cuenta, ¿sí? Este es el periodo que ocurrió desde que Dios hizo volver a su pueblo a Jerusalén hasta que Jesucristo comenzó su ministerio y empezó a predicar. Hasta a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Dios tenía un plan para su pueblo y les da un ultimátum. El pueblo reconstruyó la ciudad, se instalaron, no le dieron bolilla a Dios. Dios, mutis, se cayó. Y después mandó a su hijo para hablar con ellos, a Jesucristo. Cuando Jesucristo empezó a hablar, el pueblo judío no lo recibió. Y ahí se termina ese periodo, ¿sí? De 69 semanas. Y a partir de la predicación de Jesucristo comienza un nuevo tiempo, que es el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia. Cuando Dios deja de tener un pueblo exclusivo, que es el pueblo judío, y abre el mensaje a todos los hombres que se quieran arrepentir. Empieza a darle la posibilidad a cualquier habitante de este planeta arrepentirse, aceptar el sacrificio de su Hijo Jesucristo y pasar a formar parte del pueblo de Dios. Pablo lo explica esto como que nosotros somos injertados en el pueblo de Dios. Así que mientras que Dios, ¿sí?, le puso un parate a la historia del pueblo de Israel, abre un periodo de gracia para que cualquier persona que exista sobre el mundo pueda relacionarse con Dios. Mientras tanto, el reloj de las semanas de Israel está parado, la agujita está ahí, no avanza, no avanza, no avanza, porque Dios no tiene nada para Israel. No tiene nada, ¿sí? No tiene nada. Y se va a activar ese reloj cuando pase algo que está impidiendo que ese reloj avance, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo está impidiendo? La iglesia, ¿sí? O sea, Dios estuvo durante todo este periodo que ha durado más de 2000 años, salvando gente, ¿sí?, de todas las naciones, negrito, amarillo, piel roja, ¿sí?, tostado, de todos lados pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Dios formó su iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el edificio de Dios. El día que la iglesia se vaya, Dios va a retomar el plan que tenía con el pueblo de Israel. Y va a hacer transcurrir la última semana, los últimos 7 años. ¿Sí? Recuerden que estas semanas son periodos de 7 años. Y esa última semana, ¿sí?, es lo que en la Biblia se conoce como el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Un tiempo durísimo que va a comenzar cuando la bestia, el hombre de pecado, ¿sí?, haga un pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahí empieza a correr ese tiempo. Pero ahora lo vamos a ver de otra manera para que ustedes puedan entender. Esto que estuvimos hablando recién es lo que aparece abajo en este gráfico. Pero en el gráfico de arriba, nosotros tenemos todos los acontecimientos que hemos estado estudiando durante estos 6 miércoles, están aquí arriba, ¿sí? Pero para que lo podamos entender más fácil, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo va a ser este tiempo del fin? ¿Sí? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios nos va relatando todos estos acontecimientos, desde la venida de Jesucristo, de la primera venida de Jesucristo, ¿sí? Así que vamos a ir leyéndolo en los textos. Isaías 9:6.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Muy bien, Isaías profetizó la venida de Jesucristo, ¿sí? Esto pasó 700 años, fue profetizado 700 años antes de que Jesucristo viniera. Nosotros ahora nos acercamos a la Navidad, si bien Jesucristo no nació en diciembre, que es una fecha convencional puesta, celebramos el tiempo en que el Hijo de Dios nació como un hombre acá en la tierra, cuando Él decidió venir a salvarnos, a darnos la posibilidad de que nosotros obtengamos la salvación, ¿sí? Esto pasó, ¿sí?, en un año que algunos antes decían que era el año 0, ¿sí?, porque saben que nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Pero el tipo que calculó el nacimiento de Cristo le erró, ¿sí? Así que esto es historia para otro estudio, pero Jesucristo nació en el año 2 antes de Cristo, ¿sí? Porque sacaron mal la cuenta. Pero a partir de ese momento, nosotros vamos a empezar a ver qué cosas pasaron y que nos van a llevar hasta el tiempo del fin. Nace Jesucristo, ¿sí?, y después de 33 años muere en la cruz. Isaías 53, 8. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Muy bien. Ahí tenemos la profecía de Isaías 53 de la muerte de Jesucristo. Por supuesto que la profecía es mucho más amplia, solamente leímos un texto de esa profecía. Isaías profetizó con lujo de detalle 700 años antes cómo iba a morir Jesucristo. O sea que, si miramos el gráfico, aquí tenemos la venida de Jesucristo, aquí tenemos su muerte, ¿sí?, 33 años después. A partir de ahí hasta el próximo evento tenemos toda la historia de la iglesia, ¿sí? Toda la historia de la iglesia, viene el Pentecostés, la iglesia empieza a predicar, se convierte en los primeros 3.000, después se convierte en 5.000, después empieza la persecución, la iglesia es dispersada y llega hasta lo último de la tierra, ¿sí? Si usted puede ir a Ushuaia, va a ver que allá hay iglesias cristianas, ¿sí? Y eso es lo último de la tierra. Se está llegando hasta las últimas tribus, se está traduciendo la Biblia a todos los dialectos, idiomas, para que toda la gente pueda escuchar el mensaje de Dios, y ese tiempo se está terminando. Ya el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, todos han tenido posibilidad de escuchar, solo faltan, ¿sí?, algunos pequeños lugares a donde llegar. Bueno, eso pasó en los últimos 2000 años, ¿sí? ¿Cuándo se va a terminar con esto? ¿Sí? Vamos a ver cuándo va a terminar esto. Daniel 9:27. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Muy bien. Aquí en el gráfico dice que el anticristo, ¿sí?, la bestia, el hombre de pecado, ¿sí?, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Este hombre que va a gobernar el mundo, ¿sí?, lo va a gobernar desde Jerusalén, lo va a gobernar desde Israel. Para eso necesita hacer un pacto con el pueblo de Israel. Para eso tendría que existir una nación que se llama Israel, y esa nación, ¿sí?, no existió durante casi 2000 años, y recién en el año 1948 Israel vuelve a ser una nación,
sobre la tierra y se establece como nación. Y hace muy poquito, hace 3 años atrás, Donald Trump, ¿sí?, el presidente de los Estados Unidos, dijo que Jerusalén es la capital de Israel, ¿sí?, con lo cual causó una revolución mundial, y este anticristo va a gobernar desde ese lugar, va a hacer un pacto con el pueblo de Dios, y acá se reactivan las semanas de Daniel. Pero para que este hombre aparezca, el anticristo, decíamos que la iglesia no tiene que estar más, ¿sí?, que el que estaba reteniendo que apareciera este hombre era la iglesia, así que la iglesia se fue en el rapto. Leemos 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Muy bien, ¿sí? Así que aquí tenemos estos hechos, todo esto que está en este cuadrito ya lo hemos visto en los versículos. El nacimiento de nuestro Señor, su muerte, su crucifixión, el pacto que la bestia, el falso profeta, va a hacer con el pueblo de Israel, y el rapto de la iglesia. Estos acontecimientos son los que tenemos relatados hasta allí. Muy bien, ahora vamos a seguir, ¿sí? Recuerden que acá, aquí tenemos en este cuadrito lo que estaba al final del otro, ¿sí? Ahí tenemos el anticristo hace pacto con Israel y nosotros nos fuimos al cielo con Jesucristo. ¿Qué va a pasar, ¿sí?, a partir de ahí, desde ese momento? La iglesia no está más sobre la tierra, ¿sí? Va a quedar gente que va a ir a los templos van a seguir estando, ¿sí? Va a quedar gente que va a ir a los templos, pero no va a encontrar, espero, a gran parte de los hermanos, ¿sí? Porque se fueron con el Señor. Y espero que no encuentre a ningún pastor, porque que todos los pastores ya nos hayamos ido con el Señor, ¿sí? La iglesia en su gran mayoría no va a estar, o lo que la gente pensaba que era la iglesia no va a estar, ¿sí? Muchos van a quedar acá como tábanos sin cabeza, porque se dan cuenta de que el Señor vino a buscar a su iglesia y ellos no se fueron, se quedaron. Y ellos conocen muy bien, porque hicieron el curso de Daniel y Apocalipsis con el pastor Monroy, ¿sí?, que ahora vienen los tiempos difíciles, ¿sí?, lo más complicado, ¿sí?, porque los verdaderos cristianos se fueron, y los que quedan acá van a quedar, ¿sí?, sufriendo las consecuencias del gobierno de este hombre de pecado. El gobierno de este hombre de pecado se va a dividir en 2 periodos que ya los hemos leído, ¿sí? Pero vamos a ir paso por paso leyendo los textos. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, la iglesia es quitada del medio, y ahora la maldad tiene toda la libertad para hacer de las suyas. Daniel 9:27. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Muy bien, este anticristo va a hacer un pacto con Israel, va a ir a gobernar allá a Jerusalén, él se va a sentar en el templo, primero va a permitir que estén los sacrificios y todo, en el templo que debe ser construido. Esto es otro requisito para que estas cosas se den, que en Jerusalén, allí en donde está la mezquita sobre la roca, en el monte de Sión, en vez de esa mezquita esté el templo. Los judíos ya lo tienen planificado, ya tienen los planos, ya saben cómo van a construir ese templo en ese lugar, pero en este momento los musulmanes tienen ahí una mezquita, ¿sí? La Biblia dice que el anticristo, ¿sí?, va a ir y va a hacer que el templo comience a funcionar, que vuelvan a ver los sacrificios como antes, ¿sí? Por eso que las semanas de los judíos se empiezan
a reactivar con esta última semana, ¿sí? Pero esta última semana se divide en 2 periodos de 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio está todo bien con este tipo, ¿sí? Y hace un acuerdo con el pueblo de Israel, lo aplauden, ¿sí? Y gobierna el mundo desde ahí. Pero a la mitad de la semana se pudre todo, ¿sí? Se deja de hacer los sacrificios, deja de respetar a Dios, dice que no hay Dios y empieza a cambiar su actitud hacia los judíos. Vamos a leer Daniel 11, 7, la última parte. Con su ejército atacará al rey del norte y tomará la fortaleza, y luego de vencerlo, hará con él lo que se le antoje. Muy bien. Este rey, ¿sí?, va a dominar todo, ¿sí? Hasta sus propios aliados los va a dominar y va a empezar a hacer lo que se le antoje, ¿sí? Mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto, eso va a pasar acá en la tierra, pero ¿qué está pasando en el cielo durante los 3 y medio primeros años que este hombre está reinando sobre la tierra? ¿Sí? Vamos a ir viendo todos estos. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Muy bien. Mientras que acá en la tierra pasan esos 3 años y medio donde el anticristo gobierna, ¿sí?, con el permiso del pueblo de Israel y todos lo quieren mucho y va a ser el ser más querido sobre la tierra. En el cielo nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Dios va a estar revisando las obras de los cristianos y le va a decir, vos te salvaste, pero como que se salva de un infierno, saliste todo chamuscado, y a otro le va a decir, vos por tus obras, yo te voy a vestir de lino fino, te voy a poner una corona sobre la cabeza, te voy a dar un galardón por lo que hiciste, porque realmente lo hiciste para el Señor, no para ser visto, realmente entregaste tu vida, todo lo que vos tenías al servicio del Señor. Las obras de cada uno van a ser probadas y eso va a pasar con nosotros allá en el cielo, mientras acá abajo, acá en la tierra, las cosas se van poniendo cada vez más heavy, ¿sí? Daniel 7:25. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a su santo, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien. Durante un tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, este tipo va a hacer lo que se le antoje. Le va a decir a los judíos, ¿qué ley tenían ustedes, los 10 mandamientos? No, eso no va más. Yo ahora les voy a dar una nueva ley, ¿sí? ¿Ustedes en qué año están? ¿De cuánto después de Cristo? No, que después de Cristo, no hay nada después de Cristo. Los judíos van a decir, no, pero desde que Dios llamó a Abraham, no, que yo voy a decir en qué año estamos, ¿sí? Y va a cambiar los tiempos, y va a cambiar la ley, y va a cambiar todo en este mundo, y va a empezar a perseguir al pueblo de Dios. Va a ser un desastre la vida acá en la tierra durante el gobierno de este hombre, ¿sí? Recuerden a quién tomamos como referencia nosotros, ¿sí? A Hitler, a Stalin, a Mao Zedong, a todos los dictadores del mundo. Piensen toda la maldad de esa junta en un solo hombre activando sobre la tierra. Mientras tanto, el pueblo de Dios, ¿sí?, ¿a dónde va a estar? Apocalipsis 19:9. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien. Mientras que abajo está pasando esto, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿sí? La iglesia que ya ha pasado por el tribunal de Cristo, ¿sí?, que es la esposa del Cordero, se va a casar con su esposo, que es Jesucristo. Vamos a estar juntos para siempre, por lo cual va a haber una boda, una fiesta, una cena, ¿sí? Y ahí vamos a estar nosotros en esas bodas del Cordero, ¿sí?
Finalmente vamos a leer Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Muy bien, recuerden que este hombre, el anticristo, va a estar reinando, va a tener su trono en el templo de Dios ahí en Jerusalén, ¿sí? Bueno, en ese preciso lugar, ¿sí?, va a descender nuestro Señor Jesucristo con nosotros a reinar sobre la tierra, ¿sí? Ahí se va a terminar, ¿sí?, el reinado de este anticristo, ¿sí? Y se acaba, ¿sí?, el reinado de la maldad sobre la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar después de eso, de que venga nuestro Señor Jesucristo y se termine el reinado de maldad de este hombre? Nosotros vamos a reinar con Jesucristo sobre esta tierra durante 1000 años. Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Muy bien, ¿sí? Nosotros venimos con Jesucristo, ¿sí?, en esta segunda o tercera venida, porque si contamos el rapto como una venida de Jesucristo, esta sería la tercera venida de Jesucristo, ¿sí? Si no lo contamos como venida, estamos en la segunda, ¿sí? Pero eso no tiene mayor importancia. El tema es que nosotros vamos a reinar sobre la tierra 1000 años. Las naciones siguen estando, ¿sí? Pero Cristo reina sobre la tierra. Ahora no reina el anticristo, ahora reina Cristo. Ahora no hay más un reinado de corrupción, de maldad, de destrucción, de persecución. Ahora hay un reinado de justicia, ¿sí? La justicia perfecta de Dios puesta al servicio, ¿sí?, de la política. Ahora Dios reina. Jehová reina durante 1000 años y nosotros con él, ¿sí? Si sufrimos aquí, reinaremos, ¿eh? Muy bien. Después de estos 1000 años, y esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí?, ¿qué pasa? Apocalipsis 20, 7 y 8. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y su número era incontable como la arena del mar. Muy bien, después de que terminan los 1000 años, Satanás es suelto otra vez. Dios lo suelta y sale a engañar a las naciones que están sobre la tierra y organiza un gran ejército para venir a hacer un golpe de estado al gobierno de Jesucristo allí en Jerusalén. En esa batalla final, que es la batalla conocida como el Armagedón, se van a enfrentar todo el poder de Dios contra todo el poder que le queda a Satanás. Apocalipsis 20, 9, 10. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Finalmente el fin de esta gran batalla del Armagedón, ¿sí?, va a ser por un fuego que desciende del cielo y destruye, ¿sí?, al ejército de Satanás, ¿sí?, al último intento humano y satánico de torcerle el brazo a Dios, ¿sí? Finalmente vamos a leer 2 de Pedro 2, del 9 al 14. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio.
sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Los ángeles, en cambio, aunque son mayor en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlo ni a condenarlo delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción lo destruirá y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen Hermoso que... versículo, Atilio, Sí. hermoso versículo, pero era el 3, perdón. 3, 9, 14. Bien. El Señor no retarda, perdón, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansia la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de la llama. Pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que todo esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Muy bien. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto que hemos estudiado durante estos últimos 6 miércoles? Que el encargado de este programa, ¿sí?, de llevar adelante este programa, es Dios. El que va a hacer que cada acontecimiento ocurra cuando tiene que ocurrir es Dios. No depende de nosotros, sino que depende de Él. Él ya ha marcado cómo va a ser el tiempo del fin y lo ha profetizado y lo ha revelado en su palabra. Nosotros, ¿sí?, como dijimos al principio de este estudio, con nuestra mente finita, ¿sí?, con nuestra poca capacidad para poder entender la mente de Dios, solamente podemos enumerar estas cosas que van a ocurrir. Lo que sí sabemos es que van a ocurrir, y también sabemos que van a ocurrir pronto, porque muchas de las señales que están en la palabra ya se han cumplido. El pueblo de Israel ya está en su tierra. Hay un país hoy en día que se llama Israel, hay una capital que se llama Jerusalén. El Imperio Romano ya está reconstituido a través, ¿sí?, de la Unión Europea. El poder mundial, ¿sí?, cada vez se va haciendo más hegemónico. Cada vez hay más posibilidad de que haya una sola forma de comerciar en este mundo. Una forma sencilla a través de lo cual unos pocos puedan dominar a todos. Sabemos también que cada vez, ¿sí?, crece más la maldad en el mundo, que cada vez, ¿sí?, la iglesia se va detrás de las mentiras. Sabemos que cada vez quedan menos cristianos fieles que desean servir al Señor y predicar el Evangelio. Una de las señales que mencionó Jesucristo es que si Él retarda la promesa de su venida, cuando llegue no va a encontrar ningún cristiano en la tierra. Así que por eso también es importante que nosotros nos preparemos para este tiempo. ¿Y cuál es la forma de prepararnos para este tiempo? No es estudiar las profecías, ¿sí? Ustedes me obligaron a dar este curso, ¿sí?, pidiéndomelo, pero no es mi gusto dar este curso de profecías, ¿sí?, donde terminamos con la cabeza enredada. Dios sabe lo que va a pasar y sabe cuándo va a pasar, en qué momento, ¿sí? Ustedes pueden ver los videos varias veces y lo van a entender mejor. A mí me llevó años entenderlo y creerlo. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que nada de esto depende de mí, depende de Dios. Dios un día nos va a venir a buscar. Yo espero que sea hoy que me venga a buscar.
espero que sea hoy el día que Él me lleve a su presencia y no tener que lidiar más con este mundo en el que estamos lleno de maldad. Espero que sea hoy que se establezca un reino de justicia sobre la tierra, donde ya no reine la maldad y no haya políticos corruptos, jueces que se vendan, ¿sí? Ladrones en el Estado, y que exista tal maldad, tal dureza de corazón en el corazón de los hombres. Pero la Biblia dice que nosotros nos tenemos que preparar para esto, y la forma de prepararnos, ¿sí? Dice acá el versículo 14 de 2 de Pedro 3, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Estemos preparados porque un día vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. ¿Y saben qué? A mí me gustaría todo, me gustaría la ropa, me gustaría la corona, me gustaría el galardón, ¿sí? No sé si vos quizás no te interesa, así que te decís, bueno, yo con salvarme, ¿sí? Si yo me saco un 4, ya está, yo con eso estoy eximido. Pero a mí me gustaría llegar al cielo y, como decíamos el otro día, tener cosas para contar que hicimos sobre la tierra. No las cosas que no hicimos, no los fracasos, ¿sí? No el sacarle el cuerpo al servicio del Señor, no abandonar a mitad de camino. Me gustaría realmente participar en todo lo que Dios tiene preparado para su iglesia. La última promesa que yo les hice, ¿sí? Al final ahí tienen el cuadro completo, después lo pueden mirar, pero la última promesa es que yo les iba a decir para mí quién era el anticristo, ¿sí? Así que, como el video dura 1 hora y media, lo van a tener que ver ustedes, ¿sí? Ahí tienen un video de Chuy Olivares sobre quién será el anticristo, ¿sí? Bueno, yo opino lo mismo que él, así que si quieren saber cuál es mi opinión, vean este video y van a ver cómo él va analizando cada una de las señales y qué cualidades va a tener anticristo. Muy bien, se terminó Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Un alivio para mí, y espero que esto los lleve a amar más y más la palabra de Dios, que los que tengan la posibilidad de volver a ver los videos, de buscar los textos, ¿sí? De corroborar cada una de las enseñanzas, lo puedan hacer, pero yo los invitaría a que inviertan mejor su tiempo a estar preparados, como dice aquí en 2 de Pedro. Tenemos un tiempito para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta que no lo va a dejar dormir esta noche, la puede hacer ahora. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Solamente una consulta sobre la número, en el Power número 5, donde dice 7 años agitados. Usted hablaba sobre Daniel 7:25 y dice que ahí va a cambiar todo, y en una de las explicaciones que da dice que va a ser perseguido y va a ser perseguido por los cristianos. ¿Usted se refiere ahí a los que se quedaron? No. En realidad se refiere a los que se van a convertir durante la gran tribulación, ¿sí? Por eso yo les dije que hay algunas profecías que no vimos, porque no nos dio el tiempo. Dice la palabra de Dios que durante ese periodo de 7 años va a haber 2 testigos, ¿sí? Que van a predicar durante esos 7 años, y esos 2 testigos va a hacer que gente conozca a Cristo, ¿sí? En ese periodo. Pero que les va a costar la cabeza, ¿sí? Ser cristiano. Van a ser perseguidos y van a ser muertos por Cristo, ¿sí? Ahora, no hablé sobre esto porque no hay ningún consenso respecto de quiénes son esos 2 testigos, ¿sí? Hay algunos que dicen que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Que lo que va a quedar va a ser la palabra, y que la gente leyendo la palabra va a leer el Evangelio y lo va a aceptar en ese momento,
y van a decir, no, nosotros somos cristianos, vamos, abramos la iglesia, empecemos a predicar de vuelta, y el anticristo va a mandar gente y los va a mandar a matar, ¿sí? Y aparecen ellos, los muertos, ¿sí? Que conocieron al Señor durante esos 7 años, aparecen en el Apocalipsis, ¿sí? Y dice claramente, estos son los que fueron muertos, ¿sí? Durante ese periodo. Así que no nos dio el tiempo para explicar esa parte. Gracias, Osvaldo. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia, ¿sí? Fiel alumna de todos los cursos. Bueno, los espero el próximo año en los cursos que hagamos, y le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Por eso vamos a orar y vamos a agradecer a Dios, ¿sí? Yo le voy a pedir a Griselda, que la veo ahí al lado de Gisela, ¿sí? Que se quiere esconder, que ore, ¿sí? Dándole gracias a Dios por este curso. Oremos. Señor Padre Celestial, quiero agradecerte por este tiempo, pero especialmente agradecer al pastor porque nos ha dado para poder entender mejor de ti, Señor, de la palabra, para poder escudriñar más de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los integrantes del grupo que lo has puesto para poder, Señor. Yo sé que tenemos muchas actividades, muchas cosas, sé que el horario por ahí es incómodo, pero quiero agradecerte en especial, Señor, porque tú te has dado el tiempo para escucharnos y nosotros escucharte a ti. Y agradecer a cada uno y ser agradecida por todo lo que nos ha dado en sabiduría y entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has acompañado en poder entender la palabra día a día. Todos estos miércoles, Señor, han sido de mucho entendimiento y sabiduría. Gracias, Pastor, por su tiempo, por querer hacer llegar más del Señor hacia nosotros, que a veces estamos, como dijo usted, en un momento con la palabra, la Biblia guardada, y bueno, son tiempos que tenemos que empezar a abrir la Biblia de otra manera. Gracias por todo. Amén, amén y amén. Muy bien, pueden despedirse. Dios los bendiga a todos. Adiós. Muchas bendiciones.